La derecha mediática aprovecha el 3 de octubre para ensalzar el a por ellos de Felipe VI de hace 6 años y evitar hoy la amnistía. Y es que además ha habido una rebelión ultra en redes sociales y muchos militantes o simpatizantes de la derecha de nuestro país parece que están volviéndose republicanos. Y es que es curioso las distintas declaraciones que se han escuchado en este sentido, y vamos a ver un vídeo en el que un señor nos habla de su decepción con el rey Felipe VI. Muy buenas, amigos de España. Acabo de ver las noticias aquí en Suiza y he visto lo que ha hecho el rey que para mí ya ha dejado de ser mi rey. Para mí ahora es el príncipe de las galletas de chocolate. ¿Os acordáis de las galletas del Principito de chocolate? Pues ha muerto para mí. Ha traicionado toda España, ha traicionado todos los valores de España, ha traicionado la nación más vieja que hay en toda Europa y ha traicionado la nación más grande que ha habido en la historia. Eso es lo que ha hecho el Principito de las galletas de chocolate. Yo ni me lo podía creer cuando he visto eso, pero ha firmado su propia destrucción. Se ha firmado su propia destrucción. Así que, desde luego, no quiero ni pensarlo. Bueno, no solamente un señor en TikTok ha comentado con estupefacción que el rey Felipe VI haya encomendado al presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez, que vuelva a ser investido presidente del gobierno tras la ronda de consultas, sino también periodistas, como en este caso Antonio Naranjo, nos hablaban de que la Constitución no obligaba a designar a Sánchez, solo permite que lo haga si quiere el rey, ya querido, sin que conste que tenga el respaldo suficiente. Es una decisión voluntaria, pues, no una imposición constitucional. Esto dice Antonio Naranjo, y desde las redes sociales pues vemos muchos comentarios en los que se dice: si permitís que enemigos de España nos roben España, yo seré la primera en votar por una república. Total, ya manda y decide Pedro Sánchez, y otros usuarios decían: y yo, al final habrá que dar la razón a los republicanos. Desde aquí le damos la bienvenida a la derecha española al republicanismo. Sois más que bienvenidos, a pesar de que sea porque queréis que el rey Felipe VI instigue un golpe contra la democracia. Aunque la dicha sea mala, aquí sois más que bienvenidos para reformar el modelo de la jefatura del Estado. Me voy con María Teresa Pérez. Bueno, todo lo que nos acerque a una república, bienvenido sea, ¿no? Pero creo que en este caso el rey ha hecho lo que tenía que hacer, a pesar de las lágrimas fachas que efectivamente son graciosas. Empiezan viendo etarras y bolivarianos en cualquier demócrata, básicamente, y acaban viendo a su querido rey como un traidor a España por un simple formalismo. Pero quiero hacer una reflexión, no nos engañemos. A mi modo de ver, el rey ha adoptado una estrategia política en el sentido contrario al que estaban diciendo estas personas. Hace unos años, precisamente por el conflicto catalán, yo creo que se vio claramente cuál era la inclinación, la opinión política del monarca en el discurso del 3 de octubre, ¿no? Y me voy más atrás. Cuando entró en crisis el juancarlismo, parecía que había un intento de republicanizar la institución de la monarquía, yo qué sé, pues un monarca más joven, más adaptado a su tiempo, más moderno, boda con una plebeya, etcétera, pero eso quedó en nada enseguida. Y de hecho tan evidente es ahora mismo ya la opinión política del rey, que si recordáis en el 2021, en la última encuesta que hizo 40dB para la plataforma de medios independientes, una gran mayoría de la gente, un 43% si no me equivoco, decía que el rey era de derechas. Lo calificaban con un 6,5 sobre 10, y de ese 43%, un 15% decía que era de extrema derecha. Yo creo que ahora mismo lo que hizo proponiendo a Feijóo, sabiendo que no tenía los votos para ser investido presidente, era darle margen, darle tiempo para recomponer su relato, para poder decir que Sánchez iba a vender España a los independentistas y para instalar ese marco. Ayer aquí Isa Serra decía que si borbonea es porque le interesa a la derecha, para hacer una campaña de desgaste, intentar dañar de antemano el posible nuevo gobierno. Yo no sé si esto es la antesala de empezar a llamar al nuevo gobierno también gobierno ilegítimo, pero desde luego lo que me parece claro y evidente es que es una campaña, una estrategia de la derecha facilitada y apoyada por el rey. Dani.
El problema que tiene la derecha frangélica es que no conoce la Constitución más allá de la portada, ¿no? Y no saben cuál es el papel que tiene el rey en un Estado como es el español, que simplemente tiene que limitar a proponer al candidato que crea que cuenta con el mayor número de apoyos para poder ser investido. Y como no lo conoce, se piensa que la monarquía sigue siendo la misma que en el siglo XX, ¿no? Y que el rey tiene la capacidad, el monarca tiene la capacidad de colocar y poner presidentes, de amañar las elecciones, de primero nombrar a un presidente y después decidir cuál va a ser, cómo van a amañar las elecciones para poder conseguir una mayoría que permita a ese presidente ser investido, ¿no? Además era el término que se utilizaba al principio del siglo XX, ¿no? Que era el término borbonear, que era lo que se le permitía hacer a los monarcas, borbonear para poder hacer con este país lo que consideran. Y a la derecha no le interesa la monarquía más allá si la pueden utilizar de parte. Es decir, si la monarquía sirve para sus intereses políticos, la derecha va a ser monárquica. En el momento en el que no, la derecha se va a convertir en una derecha republicana. Y no por una cuestión ideológica o no porque se lo crean, simplemente porque harán lo que sea más conveniente a sus propios intereses. Ahora Felipe VI, por algún motivo, parece que no es conveniente a sus intereses. Supongo que lo que le están pidiendo a Felipe VI ahora mismo es que dé un golpe de Estado y que convoque él unas nuevas elecciones o que directamente se coloque como presidente del gobierno, porque no tiene otra capacidad. O sea, la otra posibilidad que tenía dentro de la Constitución era volver otra vez a nombrar a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del gobierno, o si no, salir a la calle, salir de la zarzuela y coger al primer ciudadano que vea y decir que va a ser el presidente del gobierno, porque es la única función que además tiene que ser refrendada por la tercera autoridad de este país, que es la presidenta del Congreso, en este caso, Francina Armengol. O sea que tampoco podría hacerlo. De verdad que creo que la derecha no se ha leído la Constitución y no ha pasado más allá de la portada. ¿Sara? Sí, no sé exactamente, hemos visto la tarde de ayer, estos 2 días, en cuanto hubo este nombramiento a Pedro Sánchez, tweets, usuarios, votantes, simpatizantes, periodistas, en contra de que Su Majestad el Rey cumpla el artículo 99 de la Constitución. Son constitucionalistas, pero un rato. Ellos entienden la democracia, pero cuando la democracia la dirigen ellos. Y ellos entienden las investiduras cuando las investiduras son ordenadas y mandadas por ellos. Aquí pasa una cosa. Primero, menos mal que el jefe del Estado no obedece a estos usuarios de Twitter ni a estos personajillos que de vez en cuando salen. Pero es que además me llama mucho la atención que una de las culpas que echaban a Su Majestad el Rey era doña Leticia. No sé cómo siempre las culpas son hacia las tías. No, es que como una vez salió en una entrevista que dijo que era republicana la reina Leticia, es que le ha comido la cabeza. ¿Tú cuando ves estas cosas, tú cómo te enfrentas a un señor como el del vídeo que habéis puesto? ¿Cómo te enfrentas a ese tipo de debates? Que no partimos de la misma base, no partimos del mismo conocimiento sobre la Constitución, sobre la ley y sobre lo que nos espera. Pero yo, de verdad, lo que sí que pido es que ya una vez cumplida la función de Su Majestad, hemos descubierto en estas últimas 2 semanas lo fácil que era todo. No nos hemos dado cuenta que para acabar con la ultraderecha y para que abandonasen el Congreso de los Diputados solo había que aprobar las lenguas cooficiales, y no nos hemos dado cuenta que para instaurar una república en este país solo había que dejar a Su Majestad que propusiese una investidura a Pedro Sánchez. Así que era más fácil de lo que pensábamos. Llevamos años comiéndonos la cabeza y era simplemente eso. Ya está, la solución y a allanar el camino. Para que veas, Sara. Y luego, además, fíjate, la broma que en el Senado se venía utilizando ya las lenguas cooficiales hace mucho tiempo. O sea, que es que en el fondo algunos están fuera de sí desde hace ya, en fin. Pero es que es distinto, según ellos. Sí. Lo siento, es que todo el tiempo es como el debate contigo, lo siento. Hace un año votasteis en contra de la oficialidad de las lenguas en el Congreso. Habla con vuestros candidatos también en Aragón y en Asturias para explicarle que promover sus idiomas que están recogidos en su Estatuto de Autonomía es la mejor forma de parar a la derecha. Por favor, explicárselo, porque no lo he entendido. No aproveches que estoy sentado en esta mesa para liberar con pasión tus ideas, que yo, en fin, lo puedo respetar, pero en fin, estaba hablando de la importancia de las lenguas cooficiales y sobre todo de Su Majestad el Rey. Yo, sinceramente, ni antes era un hombre de derechas ni de ultraderecha porque propusiera al señor Feijóo para que fuera candidato,
ni ahora, a ver si ahora resulta que es que Su Majestad el Rey ahora es un rojo peligroso porque ha propuesto a Pedro Sánchez el que sea candidato a la investidura. Yo simplemente creo que hace... Pero porque entiendes las instituciones. Claro, el problema de estos personajes es que no entienden las instituciones si no es el mensaje que ellos quieren. Y eso es lo que tenemos que enseñarle y visibilizar a la ciudadanía. Oye, no, perdona, que es que no son constitucionalistas si la Constitución no es como ellos pensaban. Exacto. Es que ellos han leído el libro de Petete y dicen, oye, primer artículo, que no dirige Santiago Abascal o quien yo haya dicho en mi vecindario. Pues no, oye, que es que esto funciona así. Entonces ese es el problema. De todas maneras, yo sí creo que el rey es de derechas y lo ha demostrado en varias ocasiones, saltándose su función Teresa, de arbitraje y moderación. Pero la estrategia que han intentado seguir estas semanas con Feijóo no les ha salido bien, y ahora lo que le diría a los fachas es que calma, que de repente el rey no se ha vuelto de izquierdas, que no va a pasar nada por proponer a Sánchez. Yo sinceramente creo que el rey no es ni de derechas ni de izquierdas, creo que O sea, de derecha, cumple un papel constitucional. Él tendrá... En muchas ocasiones, en fin, ya lo sabemos, los que llevamos algunos años en esto en política, que en muchas ocasiones las personas, el factor humano también es muy importante. Si serían, no sé si el rey a lo mejor o su padre, el rey emérito, a lo mejor alguno puede pensar que también era muy de derechas, no lo sé, pero sin embargo todo el mundo decía, por ejemplo, que con el señor Aznar no se llevaban para nada bien, ¿no? Quiero decir, yo no sé si se llevan bien o se llevan mal. Yo lo único que sé es que efectivamente, como decía Dani, hay un papel constitucional de la monarquía, ¿no?, en nuestro sistema parlamentario, que es la voz del pueblo, elegido a través del voto directo de los ciudadanos, y se ha acabado. Y a partir de ahí, pues el rey cumple el papel que la Constitución le otorga, ni más ni menos. Todo se ha dicho de paso también, todo se ha dicho de paso, y no quiero dejar de decirlo en esta mesa, que hay que reconocer que Juan Carlos I, durante todo el proceso de la transición, podía haber adoptado un papel muy distinto que no adoptó. Y afortunadamente yo creo que en este país la monarquía ha quedado bastante capidisminuida en sus poderes, porque efectivamente la Constitución que se aprobó finalmente así lo requiere. Pero José, ¿Yo sabes qué pasa? Una cosa, es que no sé qué papel jugó Juan Carlos en la transición porque no nos habéis dejado sacar la ley de secretos oficiales. Me gustaría saber qué papel jugó. Bendito sea Dios. Si vamos a volver ahora también a poner en cuestión, ¿no?, como algunos decían, el régimen del 78, pues a mí me parece muy bien. José, una pregunta, porque me consta que por lo menos las juventudes socialistas sí se declaran republicanas, el Partido Socialista también, entiendo. Sí, bueno, el Partido Socialista es muy amplio, y hay gente que es muy republicana y hay gente que no. Esto es como todo, ¿no? El Partido Socialista es un partido de izquierda, la socialdemocracia europea, y es muy amplia. Yo, por ejemplo, soy republicano conceptualmente, sin lugar a dudas, pero tengo que reconocer que el papel de la monarquía en este momento en nuestro país es un papel que está perfectamente fijado en la Constitución, y sinceramente no creo que sea molesto, digamos, para que el sistema y el modelo constitucional siga su ritmo. Yo no me atrevería a decir que el monarca es de derechas ni de izquierdas, simplemente es el rey de España, es el jefe del Estado que cumple con su papel tal y como mandata la Constitución española, y poco más. Y con esto ya acabo. En el trabajo internacional que está desarrollando en los últimos años, en representación de las Cortes Españolas, también tengo que poner en valor el papel, que en muchas ocasiones no lo conocemos, que hace el rey de España mucho más allá de nuestras fronteras. O sea, el papel del rey de España desde el punto de vista de la diplomacia y en la proyección exterior de nuestro país, yo creo que hay que valorarlo de una forma muy especial, y eso es verdad que hasta que uno no lo ve más allá de tu trabajo internacional, sí, seguro que pues lo hace no muy bien, valora, pero ¿no? ¿quién ha elegido que el rey nos represente no, pero fuera que de además España? es que se nos está pasando algo por alto. Todos los españoles le damos a que Sara y me tengo que votaron cambiar de la tema. Constitución en su momento. Me le doy a Sara y me voy. Muy breve. Se nos está pasando algo por alto muy grave. Estos usuarios de Twitter que han injuriado al rey, ¿qué va a pasar con ellos? Injuria a la corona. Es decir, yo espero que las autoridades tomen medidas, revisen estos patriotas de pacotilla, porque están atacando la figura monárquica y, oye, que sea la misma vara de medir. Yo es que me niego a debatir sobre cuñados, con todo mi respeto. Que como uno acabe ya metiéndose para cuñado, el comentario que hizo el 3 de octubre el rey Felipe VI. Vamos a escuchar al rey Felipe VI el 3 de octubre con esas declaraciones que hizo. Momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat
de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios de... Las declaraciones que hizo Felipe VI me consta que además, según se comentó y se publicó, también por voluntad propia, intrometiéndose de esta manera en la política de nuestro país el 3 de octubre, ¿no? Cuando ocurrió bueno, pues el referéndum de autodeterminación que trataron de sacar adelante las fuerzas soberanistas catalanas con el llamado procés y la culminación de lo que ocurrió el 1 de octubre.